Evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Están en la barca, se les había olvidado llevar pan con ellos para la travesía, solo tenían un pan. Y el Señor aprovecha para darles esta instrucción, hablarles, como siempre hacía, de las realidades espirituales, de la vida verdadera, de la vida del Espíritu. Pero ellos no entendieron lo que quería decir el Señor. Y estaban discutiendo entre ellos, ¿será que por qué no tenemos panes? Porque no hemos provisto para el viaje, nos dice que no compremos en la panadería de los fariseos, en la panadería de Herodes. ¿Será eso lo que quiere decir? Que si tenemos que ir a comprar, que compremos en otro sitio. Bueno, evidentemente estaban muy lejos de la mente de Cristo. El Señor sí les decía que no les vendiesen, pero de otra manera, otra levadura. San Pablo nos da una clave en la carta a los Corintios. En la primera dice: vosotros sois panes ácimos, igual que Cristo se inmoló como ese sacrificio perfecto, esa oblación perfecta a Dios, pura, inocente, incontaminada, panes ácimos. Vosotros, discípulos de Cristo, debéis ser así y no estar hinchados, llenos por esa levadura que estropea la masa, no la prepara bien. ¿Qué levadura mala es esa de la que habla? Dice: guardaos de la levadura de la malicia y de la inmoralidad, sino que ofreceos a Dios como ácimos de pureza y de verdad. Luego, aquí podemos empezar a entender qué tiene que ver esto de la levadura con la vida, con el corazón, ¿verdad? Con lo que hay en el corazón. Y cómo el Señor advierte a sus discípulos, por tanto a nosotros también, de dos tipos de levadura que hay que evitar, que entren y que estropeen la masa. Habla de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y San Pablo se refiere a esa levadura vieja y a esa levadura de fraude, no de pan ácimo de verdad y de pureza, sino de inmoralidad, de maldad, de fraude. Pues esa levadura vieja es la de la carne, siguiendo sus apetitos desordenados por el pecado original que está en el hombre. Si no la sometemos, si dejamos que nos haga llevar una vida en desorden, según esos apetitos, nos separa de la voluntad de Dios. Nos convierte en enemigos de Dios, nos separa del bien, de la verdad. Y lo que hay en nosotros, el fruto de nuestra vida, no es un fruto que agrada a Dios, sino el fruto de la carne, el fruto de esa levadura. Como la levadura de Herodes, la presunción, la jactancia de este mundo soberbio, este mundo carnal, este mundo que busca disfrutar, aprovecharse de todo y de todos y ser los primeros. Bien, pues esta levadura no puede entrar, no debe entrar en la vida de los discípulos de Cristo. Es decir, si se supone que nos hemos convertido y acogido la palabra de Dios con docilidad, ahora no dejemos que entre otra vez, nuevamente en el corazón, lo que había antes de nuestra conversión, una mente carnal y seguir los deseos carnales e imitar el mundo. Pero es que está esa otra levadura de los fariseos, que es la levadura de la hipocresía, de la soberbia que se manifiesta de otra manera, no en el rechazo frontal de Dios, descarado, insolente, sino disimulado. Es más peligrosa todavía, porque con apariencia de verdad, por dentro hay fraude, con apariencia de humildad y obras externas para dar una imagen, lo que hay en realidad está muy lejos del corazón de Dios, de la mente de Dios. Luego, el Señor no solo llama al mundo, a los hombres, a la conversión, sino a sus discípulos a que tengamos una conversión continua, para que seamos panes ácimos, que vigilemos que no entren en nosotros esas raíces amargas que producen un fruto de muerte. Esa levadura, esos varios tipos de levadura que estropearían toda la masa, que echarían a perder la obra de Dios en nosotros, si hemos recibido el amor de Dios, si le hemos conocido a nuestro Dios y Salvador, rindamos ese culto agradable a Dios, una adoración sincera,
de un corazón obediente, entregado, que ama al Señor, que le busca por encima de todo, por encima de nuestra propia vida, y no llenos de henchidos de soberbia, de vanagloria y de presunción, pretender que nosotros sabemos, nosotros podemos, nosotros somos los primeros, el Señor nos tiene que tener bien considerados porque lo valemos. Pues bien, al Señor no le podemos engañar. A nosotros sí, nos podemos engañar a nosotros mismos, pero eso sería muy necio, ¿verdad? Pues si aparece esa levadura y se pega al corazón, reconozcámosla para echarla fuera. No sea que la situación termine siendo como aquella que en tiempo de Noé, dice la palabra de Dios. El Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vio que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal. Esta situación es, como ve Dios, la realidad del hombre, donde falta su gracia. Un corazón que está cerrado a su gracia, que está apegado a sí mismo y a las criaturas, pero que no conoce la verdad, no la busca, no la ama, no está abierto, no se reconoce nada delante de Dios, no busca la verdad porque cree que ya controla y sabe todo. Ese corazón soberbio, ese corazón indócil, esa cerviz dura que no se somete a los mandamientos de Dios, le hace al Señor tener pesar en su corazón, arrepentirse. Es terrible, terrible de haber creado al hombre. Y esta situación, claro, le duele al Señor profundamente, porque ha creado al hombre para un bien eterno, por una felicidad completa junto a Él, pero la rechazamos por nuestra ceguera, nuestra soberbia, nuestra incredulidad, nuestra malicia, esa levadura de malicia. Pero la gracia de Dios sigue actuando en los corazones que dejan que entre, y ahí va transformando nuestra vida para que seamos ácimos puros, para que nos ofrezcamos a Dios con verdad, con sinceridad, con humildad, y le rindamos nuestra vida. ¡Qué misericordia de Dios por medio de Cristo! Pero que el Señor nos dé luz para ver nuestra realidad y para humillarnos delante de Dios e ir a la panadería de Cristo, ¿verdad? Para recibir más de su masa, de su vida, y ser purificados, si hace falta, de cualquier espora de levadura que no tenga que estar ahí. Así sea.